Bueno, gracias a los dos por estas estimulantes charlas, ¿no? Y decíamos, oye, descomponer, combinar, reinventar. Vamos a intentar reinventar, ¿no? Y un poco lo que me quedo es que hay un descuadre. Si tomo las cervezas, si tomo tus retos, yo diría que vivimos en una demografía antigua, donde la raya entre los unos y los otros, los de dentro y los de fuera, está muy claro. Que vivimos en una política moderna basada en la representación, que tenemos un sistema energético industrial y que lo digital tiene esta promesa que también nos habla Xavier de lo post, ¿no? De lo abierto, de lo libre, de lo compartido, ¿no? Entonces, ¿cómo actualizamos el sistema operativo social? ¿Cómo conseguimos que este shock energético, que este shock demográfico nos jueguen a favor? Tenemos una ola que es la energía de la digitalización, que tenemos esta capacidad colectiva, donde hemos podido escalar la capacidad de cooperación, como nos contaba Xavier. ¿Cómo nos lo vamos a reinventar esto, Manu? Pues siendo lo que sois, diría yo. O sea, para mí la economía colaborativa no es una moda, no es una etiqueta más. Economía colaborativa, economía no sé cuántos, tal. No, es que la economía colaborativa, cuando decía antes que es parte del futuro, es porque realmente estáis construyendo una sociedad diferente. Yo la verdad es que tengo la idea de que no sé cuándo, no sé si en 20 años o en 50, ¿no? Pero si las cosas siguen con vosotros trabajando como trabajáis, si esto cristaliza, podemos llegar a una sociedad que yo me atrevo a llamar postcapitalista, donde el acceso a los bienes básicos, comida, bebida, incluida cerveza, cultura, salud, educación, telecomunicaciones, etcétera, sean casi de libre acceso o muy baratos. Donde todos trabajemos 2-3 horas al día en un trabajo dentro del mercado productivo, ¿no? Y donde el resto de nuestra jornada la dediquemos a actividades que sean no de utilidad mercantil, sino de utilidad social. Y esa combinación entre utilidad mercantil y utilidad social es que ya existe. No solo sois vosotros, es que Wikipedia tiene 90.000, 90 y pico mil, 97 creo que son, voluntarios que están haciendo la enciclopedia mayor del mundo gratis. Esto naturalmente es parte de su tiempo útil, que lo dedican como voluntarios a eso. Pero es que Creative Commons, otro gran movimiento, es una realidad ya. Es que todo el software open y libre es una realidad ya. Por lo tanto, creo que vamos a ir avanzando, tenemos que ir avanzando en esa dirección. Por ejemplo, para visionar, si me permites. A mí no me cabe la menor duda, que en el futuro la movilidad urbana será con transporte público eléctrico y con coches compartidos eléctricos. Es que no me cabe la menor duda de que será así. Tenemos a Car2Go, que está haciendo una gran experiencia en este sentido. Yo soy usuario en Madrid y todos los días me cojo mi cochecito, voy tal. Pero son 400 coches en Madrid. Es que necesitamos miles. Necesitamos en Barcelona miles. Las grandes empresas están empezando a utilizar esto, pero no olvidemos una cosa: de cada coche que es compartido, 2 coches privados salen fuera de la circulación. Se necesita el apoyo de gente que diga, vamos a crear una cooperativa franquiciada con Car2Go o con DriveNow o lo que sea, para que esto realmente se acelere. Otro ejemplo. O sea, la energía en este momento no me cabe la menor duda que dentro de unos años será autoconsumo, será generación distribuida. La montaremos en casa, con nuestro panel solar, con nuestra batería Tesla o lo que sea, ¿no? Y daremos al traste con toda la economía centralizada de la energía. Pero eso, no hay, señores, ni una puta
Bueno, ni una experiencia piloto en España. Claro, el impuesto al sol nos lo impide, pero hay que acelerar, hay que prepararse para eso. ¿Y quién lo va a hacer? Gente como vosotros. Bien, dos cosas me quedo. Una, que el horizonte está claro. Dos, que el germen de lo que viene está aquí ya, ¿no? Tú quieres añadir algo, pero a mí... Sobre cómo hacer el camino, que me parece... La transición. A mí lo que me interesa es cómo llegamos de aquí a allá con el menor de los dolores y los máximos beneficios. Y los máximos placeres. Me gustan mucho además los ejemplos que has puesto, porque me encanta, porque eso es el mundo que nuestro gran gurú, Keynes, nos dio para nuestra generación. Keynes tiene un folletito, un ensayito. Pero Keynes era más viejo que yo, todavía. Un poco, tampoco hay que exagerar. O sea, que no sé a dónde quieres llegar. Que se llama las posibilidades económicas de nuestros nietos. Exactamente. Lo que decía es que en el año 2030, o sea, el que nos toca a nosotros, la jornada de trabajo, más que nada por hacerle un favor a la gente a que se acostumbrara al postcapitalismo, tenía que ser de 3 horas diarias como mucho. Y esa era la verdadera transición a una sociedad de la abundancia. Ahí tenemos que discutir por qué no hemos llegado a esa reducción de jornada, por qué los grandes gurús del neoliberalismo y Friedman en persona prefieren mantener jornadas demasiado largas, pero con una renta básica universal. Hostia, cuidado. O sea, todo esto tiene un debate aparte, pero hay una cosa en el camino que me gusta mucho, en el ejemplo energético, por ejemplo. Mirad, cuando se funda Iberdrola, que lo fundan unos vascos, los Urrutia, aquí en el Levante, un poco más al sur, para poder poner en marcha la empresa, necesitan, me parece que fueron 60.000 socios, para ponerla en marcha. Sumenergia, que la conocéis todos y muchos sois clientes, que es una cooperativa que nació en el Camp de Tarragona, no, o en Lleida, no me acuerdo, en Lleida creo, ¿no? Fue en Lleida, sí. Es rentable a partir de 15.000 usuarios. Iberdrola tenía 1.000 y pico de trabajadores, pero las productividades medianas mucho más bajas que ahora. Sumenergia tenía una docena de trabajadores cuando llegó a break-even. ¿De qué nos está hablando eso? Pues lo mismo que la cerveza. Joder, el paréntesis capitalista en la historia de la humanidad nos ha sido a base de unas escalas brutales para agarrar una productividad muy potente. Y ahora que tenemos esa productividad muy potente, reducimos la escala, sin renunciar a productividad. ¿Y eso qué nos permite? Tener menos horas de trabajo asalariado, pero también reduce la escala óptima de la unidad productiva. Os toma frase de profe de económica. Es decir, reduce el tamaño al que las empresas son eficientes. ¿Y a qué lo reduce? Al tamaño de la comunidad. Al tamaño de la comunidad. Entonces, cuando podemos hacer cerveza entre 20 amigos y ser más productivos que Dan o que Mao, porque somos más eficientes y somos tan eficientes que podemos regalar la cerveza, o sea, entonces ya no, la unidad productiva ya no es la empresa. Se está deconstruyendo la empresa, está siendo la comunidad. Y entonces ya no es una organización maximizadora del beneficio, no sé qué tal, o del valor del accionista, que es el modelo de empresa capitalista clásico. Ya es un modelo político. Hasta ahí de acuerdo. Somos amigos que maximizan su felicidad. Esto es otra cosa. Vale, pero vamos a ver, yo diría, en el horizonte, en las posibilidades, en lo germinal, en lo experimental, ahí estamos muy bien. Ahora estamos en un momento en este país, por ejemplo, en que no somos capaces de integrar, de reconocer, de desarrollar la capacidad de contribución de nuestros jóvenes, porque hasta ahora es como si hubiera un chorro de agua de potencial brutal y solo tenemos cubitos, ¿no? Con lo cual, y tenemos pocos además, y la mitad del agua se nos escurre, no nos caben los cubos que llamamos empleos y nos encharca el suelo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensar diferente sobre lo que produce valor y lo que no produce valor? ¿Cómo podemos empezar a reconocer aquello que produce valor para la vida y no solo aquello que sabemos contar en el... Porque yo creo que hasta que no cambiemos la ecuación, todo esto es simpático, pero no nos
Bueno, ya sabes que lo que se dice, ¿no? 5% inspiration, 95% perspiration. O sea, el esfuerzo va a ser absolutamente necesario. Pero WeShare, por ejemplo, ¿no? Tenemos a su fundador aquí. Esto empezó hace 3 años y en este momento es una comunidad, por cierto, comunidades pero interconectadas, ¿no? Una comunidad global de 3.000 activistas, ¿no? Activistas que están trabajando en el barro, ¿no? Remangados para hacer posible la economía colaborativa, ¿no? Quiero decir, hay progresos y esos progresos tienen mérito en sí mismo. Y eso es que no lo determina la propia realidad, no sé cómo decirte. Quiero decir, esto no es solo vuestra voluntad, es que la base de la digitalización de la economía nos está permitiendo avanzar en esa dirección. Esto es lo que está pasando. Independientemente de cualquier cosa, el capitalismo se ha encontrado en la tripa un cáncer que le crece y se llama economía colaborativa. Y esto es así. Naturalmente, la economía colaborativa, que yo insisto, para mí no es una moda, no es una etiqueta, es la respuesta futura del tipo de economía poscapitalista hacia la que nos dirigimos, va a necesitar apoyo político desde las entidades políticas para que esa transición se realice. Y si no, durará más tiempo. Yo creo que es inevitable, pero durará más tiempo. Esa aceleración política es absolutamente necesaria. ¿Para qué? ¿Para que os den dinero porque estáis haciendo trabajo de utilidad social? ¿Para reblandecer en cierto modo vuestro planteamiento de productividad? No. Pero el Estado neoliberal ha sido un Estado activista a favor de los oligopolios. El Estado que necesitamos tiene que ser un Estado activista a favor de la economía colaborativa. ¿Cómo? Abriendo la posibilidad de nuevos nichos de mercado, donde realmente pueda expandirse lo que ya existe. No sé si me estoy explicando. Yo apuntaría una cosita más. A ver, todos los WeShare Fest, yo desde el segundo WeShare Fest en París soy un asiduo, y siempre hemos tenido un doble alma, ¿no? Por un lado estaban los startupistas, ¿no? Los startupistas eran los que aprovechaban los startupistas que funcionan, aprovechaban esta lógica, mejor, peor, bla, 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 de pequeña escala y mayor alcance y productividad alta, para hacer negocios viables. Y luego estábamos los subversivos, perroflautas, colitas, as you like. Bueno, es decir, que son las dos almas en realidad de este movimiento. Un alma es el de la economía directa, el de la cerveza neoartesana, ¿no? Y el otro alma es el de la desmercantilización, que conviven. Bueno, lo podríamos ver como uno es la competencia en el sistema y otro es la competencia con el sistema. Tal como yo lo veo, lo revolucionario de esta época es que podemos empezar a competir con el sistema, pero sí y solo sí si competimos en el sistema. Es decir, que yo creo que a lo que tenemos que ir es a romper la diferencia entre lo social y lo económico, entre el activismo social y el activismo económico. El activismo social tiende a lo asistencial, ¿no? A Natalia, que habla mañana justamente con un eslogan nuestro que es conquistar el trabajo y reconquistar la vida, por ese 60% casi de menores de 25 que hay en desempleo, 40% de ellos de larga duración, que mandan cojones. La única forma de que estos chicos pasen allá adentro, que reconquisten la vida, es que puedan hacer trabajo que salga al mercado. Pero queremos hacer trabajo que salga al mercado para poder crear entornos desmercantilizados. Pero los mercados son los mercados que son ahora. El valor que se reconoce es el valor que existe ahora. Tenemos que, a ver, esto don Carlos Marx decía que se cambiaba de sistema cuando la productividad no podía desarrollarse más en el seno del anterior. Y aparecían nuevas formas sociales que liberaban esa productividad. Eso es lo que nos está pasando dentro del capitalismo. El capitalismo es una pura ineficiencia con patas y la ineficiencia de las empresas tienen que poner un impuesto al sol, coño, porque no pueden competir contra el tipo en su casa, ¿sabes? Entonces se cuelgan del Estado, le generan costes al Estado y de paso se cargan toda la estructura de cohesión social.
El parasitismo empresarial es el que descompone el Estado. Y al descomponer al Estado, descompone el mercado también. Ya los mercados nunca fueron, pero ahora menos que nunca son esas cosas que pintábamos en la facultad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar en el mercado, obligándoles a los otros a ponerse a la defensiva para tener algo que compita con el mercado bajo otros criterios. Vale. Tenemos que tener esas 3 horas de trabajo asalariado muy productivas para tener 21 horas de vida de abundancia. Vale. Pero... Dos maneras de aprovechar esta capacidad de tener máxima productividad con una escala no necesariamente, la comunidad y la startup, ¿no? Son dos olas, dos surfs en la misma paralelo, ola, ¿de acuerdo? Ahora, el marco, es decir, porque a partir de comunidades y a partir de startups puedes o crear competencia dentro del sistema, puedes crear competencia del sistema, pero es que necesitamos un marco diferente, necesitamos reconocer que hay cosas que valen para vivir, pero no sabemos pagar en dinero, ¿no? Necesitamos otro tipo de participación política, tú hablabas. Es decir, lo micro lo tengo claro, el macro. Claro, por eso a David le falta una pata. O sea, quiero decir, está la pata económica, la pata social... Y la pata política. Pero hay la pata política. Con esto no os estoy diciendo que hay que politizar Policies, not politics. El movimiento de economía colaborativa. Pero sí os estoy diciendo que en algún momento la dimensión política que aportáis se tiene que ver reflejada en los partidos que tengan sensibilidad para darse cuenta. Por ejemplo, la renta básica universal o una forma de renta básica universal en una sociedad hacia la que avanzamos, en la cual igual 7 horas al día lo dedicamos a trabajos de utilidad social. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Pero al mismo tiempo, un modelo que tenga salarios decentes, como no es este modelo, ¿tiene sentido? Naturalmente. ¿O es que vosotros como socios en una cooperativa o en una sociedad de economía colaborativa no os tratáis como iguales? Es que vosotros vais a consentir diferencias salariales del 300%, como puede tener en este momento un CEO con respecto a sus trabajadores, que no puede ser ni líder ni nada. Vosotros queréis liderazgo colectivo y por lo tanto queréis igualdad, pero queréis vivir y vivir dignamente, por lo tanto los salarios tienen que ser dignos. Esos son elementos básicos del marco que yo creo que hay que construir. Pero ¿cómo incidimos en el marco? ¿Cuál es tenemos la comunidad, tenemos la startup, ¿cuál es el...? Se llama presión. Quiero decir, se llama presión. El que no llora no mama. Quiero decir, en un estado abierto, la economía colaborativa tiene que adquirir cada vez una dimensión más importante desde el punto de vista de los representantes políticos. Y eso no quiero extremarlo, solo os estoy diciendo que es una dimensión importante a futuro. Pero el modo de representación que tenemos, David, es antiguo, es moderno, es industrial, es artesano, ¿cómo es? Bueno, es de representación, luego por naturaleza es descentralizado, lo cual quiere decir que es industrial. La forma de pensar el mundo de la burguesía es descentralizado, la forma de pensar el mundo de la democracia es distribuida, ¿no? Y a veces centralizada, pero nunca el medio, nunca descentralizado. Descentralizado forma espacios de autonomía fuera del control público. Y en realidad el Estado se piensa a sí mismo así. Yo estoy de acuerdo en que me falta una pata, uno tiene una tradición libertaria que le va a hacer, pero sí estaría por, si tuviera que resumir esa reivindicación política, ¿qué reivindicación política yo haría? Pues haría 2, 3. 1, eliminar los monopolios artificiales, por ejemplo, la propiedad intelectual. 2, reducir la jornada de trabajo así a corto plazo a 6 horas, porque con los datos de la economía española te da para 6 horas. Y 3, olvidarnos de la puñetera austeridad, porque el desempleo que tenemos está producido artificialmente. Eso lo digo no como militante ni como cooperativista, lo digo como un chaval que estudió económicas y tiene 2 dedos de frente. Es que son cosas muy obvias. Claro, hay que hacer política, sí, pero ¿cuál es el problema? Los canales de hacer política son por naturaleza descentralizados, por naturaleza generan castas, por naturaleza nos llevan a
A ver, pero si es que tenemos experiencias históricas a tutiplén. Yo recuerdo cuando yo era chaval, en España había asociaciones de vecinos en todos los barrios. Y los cuadros de los animadores de esas asociaciones de vecinos, que consiguieron que los barrios obreros de Madrid se asfaltaran, que consiguieron viviendas sociales para tal, pues eran básicamente, simpatizaban con el cambio del momento que era el PCE y el PSOE. Y cuando hubo en el 79 los ayuntamientos fueron ganados por la izquierda, toda esa gente se integró en la política. ¿Y sabéis qué pasó? Que desapareció el movimiento de los barrios y entró la heroína a punta pala. Entonces, cuando yo voy a Baure, perdonad que hable así a calzón quitado, los movimientos de izquierda que han surgido del descontento de la crisis, que dicen, no, necesitamos a los movimientos sociales, yo digo, madre, porque eso quiere decir que van a desaparecer los movimientos sociales, porque bajo el sistema de representación, al final tú estás representando una realidad, no creando una realidad, estás representándola, y eso es un desastre. Entonces, yo no pongo mucho énfasis en la patita política porque yo quiero seguir teniendo gente en el barrio para cambiar las cosas en el barrio. Vale, entonces yo diría, es difícil pensar cuál es el canal porque efectivamente... Pero ¿por qué no pensamos en un tipo de política abierta? Yo es que soy un soñador desde el punto de vista de la política. Si la política es abierta, vuestra dimensión será respetada, comprendida y además protagonizada dentro de la política. La política tiene que ser abierta y en este momento todavía no lo es. Y eso es una gran asignatura pendiente. Vale. Bien, entonces si no tenemos el canal, lo que sí tenemos, me parece, son las ideas y la energía y las pruebas de que este modo de producción hace más con menos o casi todo con casi nada, según el caso, ¿no? ¿Cómo se cambia el sentido común? Porque tú dices, sí, jornada de 6 horas, pero tú ahora propones la jornada de 6 horas y hay manifestaciones de gente que curra 14, que dice que el sistema se cae, o tú dices renta básica universal y tenemos protestas sociales, ¿no? Igual mi madre la primera, para poner un ejemplo, diciendo, oye, es que esto no va a ningún lado. Es que ¿Cómo podemos ganar la batalla de las ideas? La reducción de jornada solo funciona, y ahora te cuento por qué y para qué funciona. Al capitalismo y a los empresarios de cuando en cuando hay que darles un susto. El susto es que te tengan contratados 6 horas por lo que te están pagando 8. ¿Por qué? Porque si no haces eso, ¿qué ha sido la historia del desarrollo capitalista y los 30 años maravillosos del capitalismo? Reducciones de jornada hasta la guerra. Si no haces eso, siempre, más que desarrollar la productividad, merece la pena la precarización, ir por lo extensivo y por la mano de obra descualificarla, porque el problema es que están descualificándonos, haciéndonos más débiles, menos productivos, atomizándonos también, sobre todo a los que están en paro. Entonces, al capital hay que decirle, señores, si quiere sobrevivir y quiere mantenerse en competencia, usted tiene que invertir en productividad. No puede jugar a la precarización. Y la forma es decirle, jornada de 6 horas por lo que está pagando 8. Que viene inflación, ya nos la compondremos. Argumento competitividad, muy bien. Pero es que eso hay que decírselo al capitalismo, no, eso hay que decírselo a los partidos políticos. Eso significa ganar aliados, porque esto se cambia por mayorías democráticas, es así. En Suecia en este momento existe la jornada de 6 horas, 30 horas, con igualación de salarios, es decir, no ha sido pérdida de salarios. Eso en este momento es posible, esto es posible en España. ¿Qué es lo que falta? No solo la voluntad política, sino también que esa voluntad política se transforme en mayorías. ¿Cómo hay que hacerlo? Llamando a la puerta, insistiendo. Yo lo que os quiero decir, es que vosotros sois en el futuro la gran mayoría. Lo que os quiero decir es que si vosotros no dais a la puerta, nadie os va a escuchar. Y en ese sentido, ¿no? O sea, hay que trabajar por políticas abiertas, pero hay que trabajar por genuinos movimientos sociales. Esto es un movimiento social. Y los movimientos sociales son, en definitiva, los que transforman la sociedad. Muy bien.
Nos quedan 2 minutos. A mí me gustaría vuestra última intervención. Wixer nos consideramos una aceleradora de personas. Las personas que entienden que hay un futuro que no saben dónde está, se meten con nosotros 6 meses, 2 años y empiezan a tejer relaciones, ideas que les permite impulsar. Tenéis 1 minuto cada uno. ¿Qué consejo le dais a alguien que ve el horizonte y no sabe cuál es el primer paso? Son los mejores. Yo diría que sencillamente lo que tiene que hacer es conectarse. Tiene que conectarse y tiene que ver que la voluntad de hacer algo diferente es viable en este momento, ¿no? Es viable en este momento, tiene sus dificultades, pero es viable, y que hay muchos que avanzan en la misma dirección. Esa dimensión colectiva, interconectada, está ya ahí, y lo que se necesita es más y más gente que realmente diga, me conecto y empiezo a trabajar. ¿Tu minuto? Es decir, 6.000 miembros de WeShare dentro de un año. Pues yo creo que la sociedad que viene es una sociedad que no está organizada en torno a reproducir el beneficio y que más beneficio genere más beneficio, sino en torno a las necesidades, porque eso es una sociedad de la abundancia. Entonces, lo que diría todo el mundo es: dejad de pensar los startupistas, dejad de pensar en levantar capital y en amortizar el capital, porque no necesitáis la escala en la que el capital cuenta. Lo podéis hacer con crowdfunding el 90% de las cosas. Los perroflautas y utópicos, dejad de ser perroflautas y utópicos, porque nos hace falta producir. Y el punto en el que nos vamos a encontrar, porque si no producimos, y producimos mejor que ellos, para más gente nunca lo vamos a tirar. Entonces, el punto donde nos encontramos los startupistas y los utópicos tenemos que empezar a tener una única meta, que es pensar desde las necesidades de nuestras comunidades. No desde las fáciles, de qué divertido si compartimos quién cuida del perrito. No, desde las necesidades del barrio, donde hay un montón de gente en desempleo, desde las necesidades de la señora pensionista que está tirando de los churumbeles que ya tienen 40 años más de los nietos. Tenemos que empezar a pensar desde la mirada, David, ni del mercado, ni del capital, perdón, sino desde la mirada de las necesidades de nuestra gente y resolverlo por nosotros mismos. Con comunidad se puede. Vale, 2 consejos, por lo tanto. Para aquellos, ¿no?, que ven el horizonte pero no sabes cuál es el primer paso: conectarse y empezar a contribuir, sin perdón ni permiso. Muchas gracias. Qué guapo.